Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes con toda la información legislativa de la semana y las opiniones de los congresistas sobre los temas de mayor relevancia en el país. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para nuestros televidentes. Hoy con mucha información acerca de iniciativas en la Cámara de Representantes y reacciones a la tensa coyuntura política que vive el país. Demos paso de inmediato a nuestros titulares. Reacciones en el Congreso a la denominada ruptura institucional. ¿Está comprometida la democracia? Por buen camino avanza la paz total. El ELN y bandas criminales en Buenaventura extienden el cese al fuego. Esto opinan los representantes. Las lluvias le dan un respiro al país, pero no hay que bajar la guardia. Las altas temperaturas aún continúan. Y en Cámara Cultural, la subienda llegó al municipio de Honda, en el Tolima. Toda la información legislativa aquí, en Noticias Cámara de Representantes. Diversas reacciones generaron aquí en la Cámara las palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, quien considera las recientes decisiones de la Procuraduría y la Fiscalía como un ataque a su administración, calificándolas como una ruptura institucional. La bancada de gobierno de la Cámara no dudó en rodear al primer mandatario y anunció que pedirá la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue las denuncias del presidente Petro. Fractura institucional es que se utilicen órganos de control, de investigación administrativa y penal, como la Fiscalía y la Procuraduría, para perseguir al gobierno de turno. Que se haya politizado la Fiscalía y la Procuraduría. Pretendemos que el mundo ponga los ojos en Colombia porque consideramos que no hay las garantías en el país, que quienes supervisan, revisan, quienes hoy deben ser garantes, como son la Fiscalía y la Procuraduría, pues no nos genera tranquilidad. Así que esperamos que podamos recibir una comisión verificadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la oposición le pidió al presidente de la República acatar las disposiciones de los órganos de control. Quienes trataron de tumbar al gobierno pasado legitimando la violencia callejera y los bloqueos, hoy hablan de una ruptura institucional cuando se investigan los posibles hechos delictivos del hijo del presidente de la República y las situaciones irregulares de su círculo más cercano. Por eso me uno a las palabras que han dicho personas que han acompañado al presidente de la República hasta este momento y que le piden respeto por nuestro Estado de Derecho y le piden que deje de hacer campaña y empiece a gobernar después de año y medio de haber estado en el poder. Es que estamos en un Estado de Derecho y el presidente de la República y sus funcionarios no son pequeños reyesuelos. Debe imperar la norma y él está sujeta también a esta. El señor canciller pertenece al gobierno y debe respetar la institucionalidad, cosa que no está haciendo. Por el contrario, está mandando mensajes adversos a los colombianos. Aquí los colombianos necesitamos certezas de que las cosas deben funcionar como es y acatar y cumplir la ley. Expertos consultados por Noticias Cámara de Representantes consideran que el momento político del país no puede denominarse como una ruptura institucional, sino una tensión propia del ejercicio de gobierno. Cuando uno habla de ruptura es que algo se rompió, por decir algo, esa es, digamos, la imagen que inmediatamente se nos viene a la cabeza, que las instituciones dejaron de cumplir sus funciones y esto no está pasando. Las instituciones están cumpliendo, están desarrollando sus facultades y eso produce una tensión política que quizás no debería ser tan intensa como la que sucede en condiciones de normalidad. Y por supuesto, lo más posteado esta semana por los representantes a la Cámara giró alrededor de la coyuntura política y el enfrentamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los entes de control. Veamos lo que opinaron los congresistas. Bienvenidos a Cámara Digital. Durante el fin de semana, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro avivó una tormenta política al denunciar una supuesta ruptura institucional para derrocarlo y arremetió contra el fiscal Francisco Barbosa, afirmando que quiere sacarlo del poder. Los congresistas no se hicieron esperar.
El representante Gabriel Becerra utilizó su cuenta de X donde expresó lo siguiente, abro comillas: lo que está advirtiendo el presidente es que unas instituciones de control, y en particular la que dirige la política criminal, que fue creada para actuar con independencia, ha sido tomada por parte de un liderazgo que pertenece al partido de oposición y que se ha dedicado fundamentalmente a atacar al primer presidente que no viene de la política tradicional. Cierro comillas. Eduard Triana, representante por el Centro Democrático, también se pronunció al respecto. Abro comillas: la institucionalidad es la base del Estado, es independencia de los poderes, respeto por la autoridad y la justicia, fuerza pública fortalecida, entes de control autónomos y eficientes, pero sobre todo respetados y acatados. Sin institucionalidad no hay democracia ni libertades, cierro comillas. Las tensiones han reavivado el debate sobre el rumbo de la Fiscalía y sobre el papel que ha adquirido en la política. ¿Ustedes qué piensan? Finalizó el sexto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN en La Habana. Dentro de lo acordado, la ampliación de 6 meses de cese al fuego y la suspensión de los secuestros. Diferentes sectores han sido enfáticos en exigir la liberación de quienes aún están en su poder para continuar el camino hacia la paz total. Dentro de los acuerdos también se contempló la prohibición para utilizar menores de edad en el conflicto, no entorpecer procedimientos humanitarios y la creación del fondo multidonante que tendrá recursos de la comunidad internacional. Sin embargo, algunos representantes manifiestan inconformidad con los incumplimientos del ELN y hacen un llamado al respeto de los derechos humanos. Hemos pedido que la libertad de cada una de estas personas sea el requisito para que se cierre con éxito esta negociación o este ciclo de negociación con el ELN. Es más de una docena de familias que tienen a un ser querido secuestrado en medio de un cese al fuego ya acordado con el ELN. Esto no es justo y si quieren avanzar de forma seria y real en este proceso de negociación, debemos exigir la libertad inmediata de estas personas. Que no sea solamente cese al fuego bilateral entre el Ejército Nacional y entre una fuerza insurgente, sino cese al fuego que se respete la vida de todos los colombianos, sobre todo en la periferia, en el Pacífico, Chocó, Antioquia, norte de Santander, Arauca, que se respete la vida de los civiles y que eso incluya el cese al fuego. Es hora que se cese el secuestro, la extorsión y el boleteo. Yo creo que si estamos por el camino del diálogo, tiene que haber una voluntad decidida, unas muestras claras para que todos estemos tranquilos. Desde aquí hacemos un llamado a los grupos residuales, al ELN, a las disidencias de las FARC, para que cese a ese accionar bélico contra los pobladores del departamento de Arauca. Según la Defensoría del Pueblo, este año van 12 personas secuestradas por el ELN, que se espera sean liberadas en los próximos días y así seguir con el séptimo ciclo de conversaciones que será en Venezuela durante el mes de abril. Otra noticia esperanzadora es la de 2 bandas criminales en Buenaventura que anunciaron la prórroga de una tregua hasta el próximo 5 de mayo. Con esto se reducirían los índices de violencia mientras se avanza en una nueva fase de construcción de paz en este territorio. La delegación del Gobierno Nacional informó que los chotas y espartanos ampliarán por 4 meses más la tregua pactada en el marco de la segunda fase del proceso de construcción de paz en Buenaventura. En esta segunda fase vamos a ir a los barrios, vamos a tener un control de monitoreo de delitos para saber en qué sectores se mantiene la extorsión, en qué sectores puede bajar la extorsión, quiénes están haciendo extorsión, porque hemos detectado que personas a nombre de los grupos de chotas y espartanos han aprovechado el momento de extorsionar personas. Vamos a verificar cuáles son, vamos a verificar el tema de los hurtos y vamos a trasladar esta comunicación a la comunidad de Buenaventura. No obstante, hay quienes consideran que las treguas no son una solución definitiva para la violencia estructural en esta región del país. Los ceses al fuego no solucionan el problema de raíz. Desde que los chotas y los espartanos hicieron un acuerdo, hemos identificado cerca de 20 homicidios, lo cual genera problemas para la sociedad, porque ellos en ese cese se continúan fortaleciendo en su territorio. Mayor dinero, mayor armas. Finalmente, voces de la academia advierten que ante una ruptura de la tregua puede recrudecerse la violencia. Siempre, digamos, los actores armados hacen este tipo de acuerdos de manera tácita que reducen la violencia, pero también son unas treguas fáciles de romper, ¿no? Con lo que, digamos, después puede volver a haber un escalamiento que se ensañe nuevamente contra las comunidades.
A la luz de los avances conseguidos esta semana en materia de paz, diferentes sectores se pronunciaron sobre la gestión que adelanta el alto comisionado Oti Patiño y los retos que enfrentará para alcanzar la anhelada paz total. En los últimos meses, la Cámara de Representantes puso la lupa al avance de las conversaciones con el ELN y la llamada paz total. Tras este debate de control político, algunos congresistas advirtieron retos y avances en la gestión del actual comisionado de paz. El desprestigio del ELN, la falta de credibilidad en ellos y en su voluntad de paz es una condición contra la que va a tener que remar y superar el comisionado Oti Patiño. Está muy bien que se haya prolongado el cese al fuego bilateral, producto de la negociación del ciclo de diálogos que se dio en Cuba, pero aún los colombianos esperan que eso se dé como hechos ciertos de seguridad en los territorios. La idea es lograr la convergencia. Nosotros como representantes de paz queremos estar partícipes, queremos participar de manera directa y para nosotros es muy importante poder lograr que ese diálogo se consolide en ideas y acciones de inversión del Estado en la problemática que hay en los territorios, porque creemos que la paz se construye con la participación de acciones concretas. Lo que esperamos del gobierno nacional es mano dura, con quienes no quieran entrar a la paz total, mano dura, pero con quienes se comprometan a ser parte de estos procesos y a establecer ceses al fuego, que también se verifique, se cumpla. De lo contrario, que el gobierno también actúe con mano fuerte contra estos criminales. Sobre este punto, expertos en conflicto armado resaltan la necesidad de dejar claras las líneas rojas en los diálogos de paz. Porque el gobierno debe ser mucho más estricto en ese sentido. Trazar esas líneas rojas para que en el momento en el que se transgreda alguno de esos puntos, simplemente el acuerdo cese y no entre en un proceso de discusión de si sí o si no es válido, si hubo cese o no hubo cese, si hubo violación o no hubo violación. Y en ese sentido, trazar líneas rojas y asegurar que los mecanismos de monitoreo se apliquen de la forma más expedita posible. La Cámara de Representantes adelantó una audiencia pública para conocer el estado de la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC. Según los citantes, durante el actual gobierno se han logrado los avances más significativos, pero aún falta mucho por trabajar. Fueron los representantes que integran la Comisión de Paz los que citaron a la audiencia pública con el objetivo de conocer el avance de temas como la reincorporación, las rutas para la protección de la seguridad y la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros. Está claro que en estos 18 meses ha habido un avance significativo en muchos de los temas, en los temas de formalización de tierras, en los temas de desarrollo rural, en los temas de reincorporación. Pero el Instituto CROC, que monitorea el acuerdo en general, dice que el 49% de los indicadores están todavía sin cumplimiento. Hemos hecho un llamado atento a los diferentes funcionarios, a las entidades competentes para mover más los pies y menos las manos. El departamento del Putumayo y las regiones donde se construye paz requieren de bienes públicos, requieren de más educación, de más salud, de más vías, de más energía. Profundizar las medidas de reforma política. Yo creo que ahí hay un déficit muy grande. Por su parte, tanto el ministro de Justicia Néstor Osuna como los directores de las entidades encargadas del cumplimiento de los acuerdos consideran que, aunque hay avances, en este 2024 tiene que haber mayor celeridad para cumplir con los objetivos. En este año y medio se ha hecho un esfuerzo descomunal por avanzar en el cumplimiento de ese acuerdo de paz, cambio de tierras, es decir, que dejen la tierra en la que están, casi ninguno de ellos es propietario, el 90% de los cultivadores de coca no son propietarios y reciban en propiedad terrenos de la reforma agraria para cultivos o actividades económicas lícitas. Tenemos que entender que la seguridad, las víctimas, invertir en la transformación del territorio compete de urgencia. Familias viviendo 15, 20 años que lo único que aspiran es a tener un título, pues en eso hay que avanzar y el compromiso del acuerdo de paz son 7 millones de hectáreas tituladas. En segundo lugar, el tema de la seguridad de los reincorporados. Finalmente, el Instituto CROC informó que a noviembre de 2023, el 68% de los compromisos con enfoque de género y el 74% de enfoque étnico no tienen viabilidad para ser cumplidos en el tiempo pactado.
La modificación a la ley de víctimas es uno de los proyectos legislativos que por estos días ha ocupado la agenda nacional. En Noticias Cámara de Representantes les contamos los puntos claves de la iniciativa que continuará su trámite en la Comisión Primera. El proyecto busca brindar soluciones a las millones de víctimas del conflicto armado que aún no alcanzan los beneficios de la ley para mejorar su condición de vida y la de sus familias. Entre las actividades para avanzar en su modificación se encuentran la de realizar audiencias en región. Necesitamos escuchar a las víctimas. Diseñadas 6 audiencias en el país, hemos pedido que una de ellas sea aquí en el departamento del Cauca para poder hacer una discusión que se legitime a través de las propuestas de las mismas mesas de las víctimas que hay en el Colombia y en nuestro departamento. A la fecha, 4 proyectos modificatorios de la ley avanzan en la Comisión Primera. Uno de esos proyectos de ley radicados en la Cámara de Representantes es de autoría de la Bancada de Paz, los 16 representantes de las víctimas en el Congreso de la República. Y básicamente buscamos 3 cosas. Primero, adecuar la ley de víctimas, la ley 1448, al acuerdo firmado en La Habana, logrado en La Habana, entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Teniendo en cuenta que cuando se expidió la ley de víctimas aún no habíamos alcanzado la negociación con las FARC. Por su parte, el subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras destacó los puntos claves del proyecto. Para la Unidad de Restitución de Tierras hay 3 puntos fundamentales. El primero, en algunos proyectos de ley se está hablando de darle facultades jurisdiccionales a la URT para que todos esos procesos donde no hay oponentes podamos agilizar el derecho fundamental a la restitución de las víctimas, además de algo muy favorable para los jueces, que es la descongestión judicial. Lo segundo es que apoyamos iniciativas que hablan también de incluir a la tierra, al territorio, a la naturaleza como víctima. Y un tercer elemento muy importante en esta reforma a la ley de víctimas que queremos apoyar, que queremos echar adelante, es precisamente la coordinación entre el sistema integral de verdad, justicia y reparación con el sistema de atención y reparación a víctimas que en el año 2011 se creó con la ley 1448. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Más de 855.000 documentos de identidad permanecen en las sedes de la registraduría de todo el país, esperando que los titulares se acerquen a reclamarlos. Si usted es uno de ellos, no olvide pasar por su documento a la oficina donde realizó el trámite. Invitamos a toda la ciudadanía que ha tramitado o su cédula de ciudadanía o a los niños, niñas y adolescentes que han tramitado su tarjeta de identidad que se acerquen a las oficinas de la registraduría a reclamar su documento de identidad. La registraduría tiene habilitado en este momento un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche con el objeto de garantizar todas las posibilidades para que los ciudadanos acudan a reclamar su documento. Más de 150 empresarios del calzado de Cúcuta y norte de Santander llegaron a Corferias Bogotá para exponer las últimas tendencias de una industria tradicional de la región. Desde esta gran feria del calzado y del cuero acá en Corferias, liderada por ASICAN, donde se muestra la gran participación y potencialidades que tiene el norte de Santander en esta industria. Por eso los invitamos a que nos acompañen y de esta forma logremos nosotros conocer la gran calidad en producción que hoy se hace en todo el país, pero especialmente en Cúcuta, norte de Santander. Son más de 120 los empresarios de calzado norte santandereanos que se dan cita en esta importante feria que tiene como propósito fundamental mostrar la calidad de lo que se produce en nuestro departamento. Atender las necesidades más urgentes del Chocó, reclama la representante Astrid Sánchez Montes de Oca. Nos encontramos en la carretera Quibdó-Medellín, donde hace unos días perdieron la vida muchos de nuestros coterráneos. Miren el estado. Necesitamos que el gobierno siga tomando conciencia de qué es esta carretera. Si no hacen una rectificación de la carretera, vamos a seguir teniendo personas accidentadas. El gobierno estuvo en el Pacífico, estuvo en el Chocó,
el presidente, los ministros, que todos esos anuncios que se hicieron se hagan realidad. En varias regiones del país las lluvias dieron un alivio al rigor del fenómeno del Niño, pero el llamado es a no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas necesarias para enfrentar las altas temperaturas que según el IDEAM se extenderán hasta marzo. Algunos representantes manifiestan que se deben seguir aplicando medidas para mejorar la calidad del aire, cuidar el medio ambiente y así prevenir que se vuelvan a presentar incendios y daños a la flora y fauna en esta época donde el fenómeno del Niño sigue vivo. Se requiere que exista un mayor sistema de vigilancia y control de estas emisiones que están afectando la mala calidad del aire, y también se requiere que Colombia actualice urgentemente los estándares internacionales para medir justamente la calidad del aire. Justamente hay un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de la República que habla de estos temas y que sería importantísimo que el Congreso de la República lo apruebe en esta legislatura. Apliquemos lo siguiente: 1. Usar menos el vehículo. Número 2. Caminar más. 3. Controlar la deforestación. 4. Cada vez cuidar más las fuentes de agua, especialmente los páramos, la vegetación. 5. Cuidar la fauna y la flora de nuestro territorio. Y número 6. Que las grandes industrias cada vez contaminen menos. Por otro lado, congresistas manifiestan que el presupuesto asignado a gestión del riesgo no es suficiente y que los alcaldes desconocen los protocolos para reportar cuando se presentan estas crisis ambientales. Los alcaldes deben de socializar de inmediato con la gobernación y con la plataforma que tiene gestión del riesgo diario. Ellos, antes de terminar el día, notifican lo que pasa en los municipios, sea que hoy fue un día normal, no pasó nada, pero también pueden decir que hoy el aguacero tuvo unas cantidades de inundaciones, lo que quiere decir que cuando pase algo, como ya notificaron y hay un enlace de gestión riesgos, gobernaciones, se pueda actuar de inmediato. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, solicitó a varios gobernadores instalar puestos de mando unificado para hacer seguimiento de lo que suceda en sus territorios, ya que el mes de febrero será el más crítico por ausencia de lluvias en el país. Ante las quejas de la Asociación de Empresas de Medicina por retrasos en los giros de los recursos de la salud, desde la Cámara le piden tanto al Ministerio de Salud como a las EPS ajustar sus procedimientos a los lineamientos de la Corte Constitucional para evitar una desfinanciación del sistema. La discusión gira en torno a los presupuestos máximos del llamado Plan No POS en salud. Esos recursos de presupuestos máximos tienen un manejo distinto, porque la EPS tiene que entrar a demostrar cómo autorizó, por qué autorizó ese servicio que no estaba contemplado dentro del plan de beneficios, por qué se justificó, si efectivamente está dentro de los costos del mercado. Para la directora de ASEMI, el Ministerio de Salud debe acatar lo dispuesto por la Corte Constitucional. ¿Qué dice la Corte? Primero, que está observando un bajo cumplimiento de esa orden al Ministerio en el financiamiento y pago a las EPS. 2, que el cálculo que se ha hecho de esos presupuestos máximos ha sido insuficiente durante los últimos años y que los ajustes no se han pagado con oportunidad. Y 3, que esta situación está generando un desfinanciamiento en todo el sistema que ha, entre otras razones, deteriorado los indicadores financieros de las EPS. Por el contrario, desde la ADRE señalan que esos pagos están al día. Pide el pago de octubre, noviembre y diciembre del 2023. Octubre y noviembre se pagaron el año pasado, solo está pendiente diciembre, que se va a pagar con el ajuste de 2023 este año, de modo que todo está previsto con Hacienda, el Ministerio y el ADRES para hacer esos pagos efectivos mucho antes de los plazos que da la Corte. Para otros representantes, la situación del sistema de salud es diferente. Recomendaciones a la ADRES: ampliar su grupo auditor. De igual manera que los sistemas de información de las bases de datos, tanto del Gobierno Nacional como de las EPS, estén actualizadas, porque realmente hay un sesgo de información que también afecta actualmente a las EPS por no recibir los recursos necesarios para la atención de sus usuarios.
Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de países no financian adecuadamente los servicios de atención oncológica y cuidados paliativos de los pacientes con cáncer. El 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de esta enfermedad y es una oportunidad para concientizar a la población sobre estos padecimientos. Según el Observatorio Mundial de Cáncer, en Colombia se presentaron 117.620 nuevos casos. Los tipos de cáncer más comunes en hombres fueron próstata, colorectal y estómago, mientras que en las mujeres la principal causa de muerte se presenta por cáncer de mama, colorectal y cuello uterino. Colombia para el año 2021 reporta 102.000 casos nuevos de cáncer, de los cuales 47.000 correspondieron a hombres y 54.000 correspondieron a mujeres. El cáncer más frecuente para los hombres es cáncer de próstata, seguido de los cánceres de tubo digestivo, cáncer gástrico, cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón y linfomas. Para las mujeres, el cáncer más frecuente es cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon y recto. Ante el incremento y la variedad de tipos de cáncer, los especialistas recomiendan: 1, tener hábitos de vida saludable, no fumar, no tomar, mantener un peso saludable, hacer actividad física, no tener exposición exagerada a los rayos ultravioleta, no tener exposición a asbesto, todas esas políticas de salud que permiten ser transversales a la prevención de muchos de los cánceres. La Cámara ha legislado para mejorar las condiciones de los pacientes con cáncer, como la Ley Sandra Ceballos, o la ley que elimina las barreras de acceso a los tratamientos de salud en prevención de la enfermedad, y la propuesta que reconoce como sujetos de especial protección constitucional a las personas que padecen cáncer. Nicuros, bocachicos y bagres son algunas de las especies que por esta época del año pasan para el desove por el municipio de Honda en el departamento de Tolima. La subienda concentra a miles de pescadores y turistas. Durante esta época del año, en el municipio de Honda, Tolima, vivimos un fenómeno precioso que se llama la subienda. Los peces del río Magdalena, cansados después de pasar el salto, de luchar contra la corriente, llegan a la orilla del río y se agrupan en bandadas allí, en Honda. Es una época a la que se le llama la subienda. Podemos comer pescado de todas las maneras porque los pescadores pescan de manera fresca estos pescaditos y podemos comer pescado frito, sudado de bagre, cantidad de especialidades gastronómicas de la época. La avenida Pachomario se convierte en uno de los puntos de encuentro donde cientos de pescadores oriundos de Honda y de varias regiones del país se dan cita para compartir cada año una tradición que beneficia a miles de familias que han encontrado en esta actividad su sustento diario. Mi curro está bonito, era que tuviera... Bueno, digamos... Sí, comprémoslo, sí, comprémoslo, 60, hágale. Sí. Eso es, lo estamos arreglando. Ahorita están haciendo los certificados, 40 pescaditos a 40.000. 40 pescados a 40. Y aquí arreglamos las sartas 7.000 o 6.000. La llegada de los peces y la labor de los pescadores se convierten en una fiesta de hermandad, unión y colorido a la que están todos invitados. Bueno, gracias a Dios ya tenemos el recurso pesquero, que es lo importante para nuestra ciudad. Así que están todos invitados a que vengan a disfrutar de un buen view de pescado, están cómodos y además pues disfrutan de ese calorcito que está haciendo. Pero no todo es pesca, también se vivirá tradición y diversión. Un saludo para todos los colombianos. Hoy, desde el Río Grande de la Magdalena, en su paso por Honda, Tolima, los invitamos al 54º Carnaval Cultural y Reinado Popular de la Subienda, donde tendremos 4 días de diferentes tipos de actividades, donde resaltamos nuestras tradiciones ribereñas y nuestra pesca artesanal. Invitados todos para que vengan y conozcan esta bella ciudad de los puentes. Y así llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes del Congreso a la Calle. Recuerden seguir nuestros canales digitales para que estén al tanto de lo que ocurre aquí en el Congreso de la República. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz semana para todos.